la impactante SM de una monja, rompiendo dogmas y ritos. ¿Y si todo lo que creías sobre la vida y la muerte estuviera incompleto? Imagina dedicar toda tu existencia a un camino espiritual, siguiendo reglas estrictas, viviendo en devoción, y en el momento más inesperado, descubrir que había algo mucho más grande de lo que te enseñaron. Hoy conocerás la impactante historia de la hermana María Valentina, una monja que tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresó con una revelación transformadora sobre la fe, la espiritualidad y el verdadero propósito de la vida. A lo largo de los años, cientos de personas han relatado experiencias similares. Científicos, médicos e investigadores han analizado estos casos e identificado patrones que desafían nuestra comprensión sobre la existencia. Pero, ¿qué hace que la historia de María Valentina sea tan especial? Su experiencia reveló algo que pocos se atreven a cuestionar. ¿Acaso la religión tradicional nos enseña todo sobre Dios? ¿O hay algo más allá de las doctrinas y los rituales? Si alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte, o si las tradiciones que seguimos realmente nos acercan a lo divino, quédate hasta el final. Lo que escucharás hoy podría cambiar por completo tu visión sobre la vida y la espiritualidad. El peso de la tradición. Cuando la fe se convierte solo en un ritual. Desde pequeña, María Valentina sentía un llamado especial para servir a Dios. Criada en una familia profundamente religiosa, creció escuchando historias de santos, asistiendo a misas y recitando oraciones que parecían llenar su alma de propósito. Siendo aún joven, decidió que dedicaría su vida a la fe e ingresó a un convento a los 18 años. Su vida pasó a regirse por horarios estrictos, madrugadas de oración, largos periodos de ayuno y una rutina donde la obediencia era la mayor virtud. En el convento, aprendió que la santidad estaba en seguir las reglas establecidas durante siglos. La iglesia era su brújula, y todo lo que debía hacer era confiar en las enseñanzas de sus líderes espirituales. Pero con el tiempo, algo comenzó a inquietarla. Algunas preguntas surgían en su mente, aunque rápidamente las silenciaba por miedo a estar pecando al dudar. ¿Por qué la devoción a María y a los santos parecía ser tan promovida como la devoción a Dios? Si Jesús enseñó que todos podían conectarse directamente con el Padre, ¿por qué las confesiones debían hacerse a un sacerdote? ¿Por qué la lectura de la Biblia no era algo incentivado entre las monjas? Sin embargo, estas dudas nunca fueron expresadas. En el convento, cuestionar era señal de falta de fe. La vida religiosa estaba estructurada de manera que las enseñanzas de la Iglesia reemplazaran cualquier búsqueda personal de la verdad. María Valentina se dedicaba a la oración y seguía cada ritual con precisión, pero en el fondo algo parecía incompleto. Sin darse cuenta, su fe se había convertido en un conjunto de obligaciones. No había espacio para una relación directa con Dios, solo una serie de tradiciones que debían seguirse sin cuestionamiento. Pero eso estaba a punto de cambiar de una forma que jamás hubiera imaginado. Ahora verifica si ya estás suscrito al canal Nuevos Ecos Espirituales. El momento de la muerte, cuando el final parece definitivo, era una noche fría y María Valentina ya estaba acostumbrada a la silenciosa soledad del convento. Arrodillada ante el altar, recitaba sus oraciones de manera mecánica, como lo hacía cada día. Pero esa noche, algo era diferente. Un peso inexplicable invadió su cuerpo. Su pecho se oprimió, sus fuerzas se desvanecieron y comprendió que algo estaba mal. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El suelo helado fue lo último que sintió antes de que todo se oscureciera. Estaba muriendo. Durante siglos, la ciencia ha intentado comprender qué ocurre en el preciso instante de la muerte. El doctor Sam Parnia, uno de los principales investigadores del fenómeno, ha realizado estudios con pacientes que sufrieron paros cardíacos y relataron experiencias fuera del cuerpo. Sus investigaciones en el proyecto AWARE indican que la conciencia puede seguir activa incluso después de que el cerebro deja de funcionar. Pero lo que María Valentina experimentaría a continuación iría más allá de cualquier teoría científica conocida. Mientras sus hermanas intentaban reanimarla, María Valentina ya no estaba allí. Sentía que su conciencia se expandía, como si fuera extraída de su propio cuerpo. El dolor desapareció y, en su lugar, emergió una profunda sensación de paz. Ese miedo que la atormentó durante años, el miedo a lo desconocido, al juicio divino, al infierno, simplemente se desvaneció. Pero si su mente seguía activa, ¿dónde estaba exactamente?
¿Sería una ilusión provocada por un cerebro agonizante, como sugieren algunas teorías materialistas? ¿O había cruzado un umbral entre la vida y la muerte? El renombrado neurocirujano Dr. Eben Alexander, quien vivió una profunda SM, sostiene que estas experiencias no pueden explicarse solo como alucinaciones. Según él, la conciencia no es un simple producto del cerebro, sino algo más grande, capaz de existir más allá de la materia. Esto explicaría por qué tantas personas relatan vivencias similares cuando están al borde de la muerte. Experiencia fuera del cuerpo, más allá de los límites de la materia. María Valentina abrió los ojos, pero lo que vio la dejó sin aliento. Su cuerpo permanecía inmóvil en el suelo del convento, rodeado por las demás monjas que intentaban reanimarla. El sonido de los susurros angustiados y las oraciones desesperadas resonaba en la sala, pero algo era extraño. Ya no sentía el peso de su cuerpo, ni dolor, ni miedo. Era como si flotara por encima de todo, observando la escena desde un punto privilegiado, sin esfuerzo alguno. Este fenómeno, conocido como experiencia fuera del cuerpo, EFC, ha sido ampliamente estudiado por científicos y médicos. El doctor Raymond Moody, pionero en la investigación de las SM, documentó cientos de relatos de personas que describen sensaciones idénticas. Verse a sí mismas desde lo alto, escuchar conversaciones que teóricamente no podrían oír y experimentar una libertad jamás sentida en vida. Sin embargo, para la ciencia tradicional, este fenómeno sigue siendo un misterio. El neurocientífico Dr. Olaf Blanke ha realizado experimentos estimulando eléctricamente el giro angular del cerebro, logrando inducir breves sensaciones de salida del cuerpo. No obstante, estos episodios eran confusos y fragmentados, muy distintos de las experiencias ricas y detalladas narradas por quienes han vivido una SM. María Valentina, en cambio, no sentía confusión. Todo lo contrario, su percepción era intensamente clara. Era como si sus sentidos se hubieran ampliado. Podía escuchar los latidos del corazón de la Madre Superiora, ver cada detalle de las vestimentas de las hermanas, percibir la respiración acelerada de una joven novicia que sostenía sus manos inertes. Pero lo más asombroso era la certeza absoluta de que ella no era su cuerpo. Por primera vez, María Valentina comprendió que la conciencia no estaba confinada al cerebro. Era algo mucho más grande, algo que existía independientemente de la materia. Y al aceptar esto, se sintió aún más ligera. Como una brisa suave, fue llevada lejos de la escena, a un lugar que trascendía todo lo que alguna vez conoció. Y entonces apareció la luz, la revelación que lo transforma todo. María Valentina sentía que era llevada, pero no había miedo ni resistencia. Era como si una fuerza invisible, aunque familiar, la guiara con suavidad. De repente, apareció ante ella una luz intensa, pero que no hería sus ojos. Al contrario, aquella luz parecía viva, consciente, emanando un amor y una paz que jamás había experimentado. Muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte describen este encuentro con una luz brillante y amorosa. El cardiólogo Dr. Pim van Lommel, quien ha estudiado SM durante décadas, afirma que los pacientes suelen describir esta presencia luminosa como algo más real que cualquier cosa vivida en la Tierra. Algunos ven la luz como Dios, otros como una inteligencia superior, pero todos coinciden en que transmite una sensación indescriptible de acogimiento y plenitud. María Valentina fue envuelta por esa luz. No había necesidad de palabras, pues la comunicación ocurría de manera instantánea, telepática. No solo escuchaba, sino que comprendía la verdad en su totalidad. Todo parecía tener sentido. En ese momento, sus certezas empezaron a desvanecerse. La fe que había seguido toda su vida, llena de reglas y rituales, se volvía pequeña frente a aquella presencia infinita. Algo dentro de ella susurraba que esa luz no era una religión, ni un dogma, ni un conjunto de tradiciones humanas. Era algo mucho más grande. La luz la acogió con una ternura indescriptible y María Valentina sintió que era parte de ella, como si hubiera regresado a casa. Pero esto era solo el inicio del viaje, porque a medida que se entregaba a ese amor absoluto, su vida entera comenzó a desplegarse ante sus ojos. Si hasta aquí estas historias ya te han hecho cuestionar la realidad, imagina lo que aún está por venir. Si quieres seguir explorando estos profundos misterios, suscríbete a Nuevos Ecos Espirituales. Así recibirás nuevos relatos, teorías y descubrimientos increíbles que pueden transformar tu percepción de la existencia. Sigamos.
descubriendo el camino de la verdad. Mientras María Valentina flotaba en esa luz de amor, algo extraordinario ocurrió. Toda su vida, con cada uno de sus momentos, comenzó a revelarse ante ella como una especie de película mental acelerada, pero al mismo tiempo vivida de manera simultánea. No eran simples recuerdos pasajeros, era como si pudiera sentir, revivir y comprender cada uno de esos instantes con una claridad absoluta, experimentando todas las emociones y decisiones de una manera profunda e integral. Este fenómeno es descrito por muchas personas que han vivido una SM. El Dr. Raymond Moody, psicólogo pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, menciona en su libro Vida después de la vida que muchos relatan haber experimentado una revisión de su vida, en la que observan sus acciones desde una nueva perspectiva. No se trata de un juicio punitivo, sino de un encuentro más íntimo consigo mismos, en el que evalúan la calidad de sus elecciones y actitudes, con énfasis en el amor, el perdón y la compasión. María Valentina vio los momentos en los que realmente había buscado a Dios, aquellos instantes de fe y devoción genuina, pero también vio el otro lado, las veces en las que se había conformado con rituales vacíos, cuando la práctica religiosa se convirtió en una obligación más que en una búsqueda espiritual sincera. Esas imágenes no le provocaban vergüenza, sino una profunda reflexión sobre los caminos que había elegido seguir. El encuentro consigo misma fue transformador. María ya no veía su vida con la perspectiva limitada de alguien que había seguido fielmente los dogmas, sino con los ojos de alguien que ahora tenía conocimiento y conciencia universal. Esa revisión la ayudó a comprender una gran verdad. Los momentos de búsqueda genuina de Dios eran aquellos en los que su corazón estaba abierto, sin estar limitados a ceremonias externas. María Valentina entendió entonces que la religión, muchas veces, era utilizada como una estructura humana, un modelo preestablecido, mientras que la verdadera conexión con lo divino, con la esencia de Dios, trasciende los rituales y va más allá de los límites físicos de lo que se enseña. Comenzó a darse cuenta de que la relación verdadera con Dios no se encuentra a través de dogmas, sino en un espacio íntimo de búsqueda interior que no puede ser restringido por ninguna institución. Revelación divina, el toque de la verdad. En el punto culminante de su experiencia, cuando la visión de su vida y sus momentos de fe se desvanecían, María Valentina recibió una revelación que lo cambiaría todo. Dios, en una manifestación de pura luz y sabiduría, le mostró que las tradiciones humanas y los rituales religiosos no eran los medios por los cuales debía buscar conexión con lo divino. Se dio cuenta de que, a pesar de haberse dedicado con fervor a la iglesia y a sus enseñanzas, su enfoque estaba en las tradiciones y no en la verdadera relación con él. Esa revelación no fue un castigo, sino una oportunidad para el reconocimiento y el crecimiento espiritual. Comprendió que Dios no estaba atrapado en los moldes impuestos por la religión, sino que estaba presente en cada ser humano, esperando una relación auténtica y profunda. Las palabras de María fueron claras. Estaba tan enfocada en agradar a la institución religiosa que nunca me pregunté qué era lo que Dios realmente quería de mí. Este momento de revelación divina resuena con relatos de otras personas que han pasado por SM, como en los estudios del Dr. Kenneth Ring, quien analizó decenas de testimonios de experiencias cercanas a la muerte y describió una transformación similar en los individuos. A menudo relatan haber sentido una presencia divina que los amó incondicionalmente y les mostró la verdad sobre sus vidas de manera clara, sin juicio ni culpa, pero con un profundo sentido de responsabilidad. María, al recibir esta revelación, experimentó un nuevo tipo de sabiduría, una sabiduría que no se enseña en los libros religiosos, sino que proviene de un lugar más profundo, íntimo y espiritual. Comprendió que el verdadero propósito de la vida no radica en seguir un conjunto de reglas impuestas, sino en buscar una unión personal y directa con Dios, intentando comprender lo que Él desea de cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. Este tipo de revelación no es aislado, y muchos estudiosos que han investigado SM, como el propio Dr. Raymond Moody y la Dra. Pim Van Lommel, cardióloga de renombre, también informan que, en sus experiencias, los individuos no solo ven la luz, sino que sienten una conexión real e inmediata con lo divino, lo que los lleva a un estado de paz y comprensión total. La doctora Van Lommel, en su libro Conciencia más allá de la vida, discute cómo la conciencia parece existir de manera independiente del cuerpo
y cómo los momentos de revelación espiritual son fundamentales para comprender nuestro propósito en este mundo. María Valentina entendió entonces que su fe no debía estar atada a una institución o a una interpretación humana de Dios, sino en una búsqueda constante y sincera de su verdadera conexión con el Creador. Esta percepción no solo fue liberadora, sino también la clave para su verdadera transformación espiritual. A partir de ese momento, supo que su misión sería vivir de manera más auténtica, conforme a la verdad que le fue revelada. El encuentro con Jesús, la revelación de la verdad. María Valentina, ahora en total sintonía con el plan divino, estaba a punto de vivir uno de los momentos más transformadores de su experiencia cercana a la muerte. Cuando menos lo esperaba, una presencia radiante la envolvió completamente, iluminando su ser con una luz tan intensa y reconfortante que trascendía cualquier descripción humana. Esa presencia era Jesús, pero no como lo conocía en las imágenes tradicionales o en la doctrina de la Iglesia Católica. Se le apareció de una manera inesperada y sorprendente. En lugar de la imagen de un hombre crucificado o el Cristo severo de muchas representaciones religiosas, vio un ser vibrante de luz, irradiando amor, compasión y entendimiento, sin necesidad de palabras. Jesús, con una sonrisa serena y acogedora, hizo que María se sintiera completamente amada, como si todo el amor del universo fluyera hacia ella. En ese momento, la figura religiosa de Cristo, tan distante e idealizada en su mente, se convirtió en algo mucho más cercano y personal. Esta experiencia trascendental de María Valentina se asemeja a diversas descripciones hechas por otros que han pasado por SM, especialmente en los relatos presentados por el Dr. Raymond Moody, pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Moody documenta historias de personas que afirman haber encontrado una presencia divina durante sus experiencias fuera del cuerpo. Él llama a esto el encuentro con un ser de luz, y muchos de los que han vivido estas experiencias han hablado de una sensación inmediata de reconciliación y amor incondicional. En su encuentro con Jesús, María se dio cuenta de algo profundo e impactante. Había estado sirviendo a la religión, pero no estaba verdaderamente siguiendo a Cristo. Se había dedicado a la iglesia y a sus rituales, pero nunca había buscado realmente comprender o vivir conforme a las enseñanzas directas de Jesús, que se centran en el amor incondicional, el perdón y la conexión genuina con lo divino. Esta revelación fue un golpe de verdad. María Valentina comprendió que, aunque estaba inmersa en prácticas religiosas, había depositado más fe en las tradiciones humanas que en la relación real con Cristo. Jesús, con gentileza y compasión, le recordó que la verdadera fe no se basa en seguir dogmas o realizar rituales para agradar a una institución, sino en vivir con el corazón abierto, dispuesto a comprender, perdonar y compartir el amor que Él nos ofrece sin reservas. Muchos estudiosos de la espiritualidad, como la doctora Pim Van Lommel, han encontrado un patrón común entre aquellos que han experimentado vivencias fuera del cuerpo. Para muchos, el encuentro con una figura de luz o con Jesús es un momento de profunda transformación espiritual, donde las personas son desafiadas a reflexionar sobre sus vidas y la forma en que han vivido su fe. Van Lommel, en sus investigaciones, sostiene que estas experiencias no solo cambian la percepción de la vida después de la muerte, sino que también revelan una comprensión de que nuestra relación con la espiritualidad va más allá de una práctica religiosa superficial, siendo en realidad una vivencia personal y directa con lo divino. Al comprender lo que Jesús le reveló, María Valentina comenzó a cuestionar su propia fe, la visión limitada que tenía de Dios y cómo esto había afectado su relación con los demás y con el mundo. Entendió que la misión de la vida no es simplemente seguir reglas o rituales, sino vivir de manera que refleje el amor de Dios en cada acción, pensamiento y elección diaria. La revelación que María Valentina recibió marcó un punto crucial en su viaje espiritual. El encuentro con Jesús, la presencia de luz divina y la verdad revelada sobre su vida, dejaron en ella una marca imborrable. Comprendió, de manera visceral, que había vivido su vida religiosa con una conexión superficial con Dios, sin la relación íntima y transformadora que realmente debía haber buscado. Esta nueva perspectiva la llevó a reconsiderar profundamente sus creencias, sus actitudes y hasta el propósito de su existencia. Al igual que muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, SM,
La transformación interna de María Valentina fue profunda e irreversible. El doctor Raymond Moody, en su libro Vida después de la vida, destaca cómo muchas personas que han vivido SM relatan un cambio radical en su visión de la vida después de regresar. Una de las transformaciones más comunes es la reevaluación de sus prioridades, dando más importancia a las relaciones humanas y al deseo de vivir con propósito y compasión. Para María, la revelación trajo consigo una necesidad urgente de cambio interior. Comprendió que su fidelidad a la Iglesia y a sus rituales religiosos no había sido una verdadera expresión de amor a Dios, sino una forma de seguir normas externas sin un vínculo personal con lo divino. La verdadera fe que había descuidado era aquella que la conectaba directamente con el Espíritu Divino, sin intermediarios ni la necesidad de mediadores humanos. Esta nueva comprensión la llevó a cuestionar los dogmas que hasta entonces había aceptado sin cuestionar. Investigaciones de expertos en SM, como el Dr. Pim Van Lommel, sugieren que para muchos, la experiencia cercana a la muerte es un despertar espiritual. Al relatar sus experiencias, estas personas mencionan con frecuencia que comienzan a vivir de manera más altruista, con menos miedo y con un profundo sentimiento de conexión con el universo y lo divino. Lo que antes parecía importante, como las posesiones materiales o la satisfacción de deseos personales, se vuelve insignificante, mientras que el amor y el servicio al prójimo se convierten en el foco principal. María Valentina comenzó a reflexionar sobre su propio viaje, especialmente sobre los momentos en los que siguió tradiciones sin comprender el verdadero mensaje de Cristo. Comprendió que la verdadera fe cristiana no consiste en seguir prácticas religiosas o doctrinas, sino en vivir el amor incondicional que Cristo demostró. Su transformación interna estuvo marcada por una renovación espiritual, donde comenzó a practicar una fe más personal, sincera y basada en acciones concretas, como el perdón, la empatía y la compasión. Esto tuvo un impacto directo en su vida. La aceptación de su fe se profundizó y se volvió más genuina. Su visión de Dios y de la vida eterna pasó a estar liberada de los conceptos limitados que había adquirido durante su formación religiosa. Según el Dr. Eben Alexander, neurocirujano y autor de Proof of Heaven, muchos de aquellos que experimentan las SMs afirman que sus sentimientos de conexión con Dios y con el amor universal son tan reales que se vuelven más profundos que cualquier cosa que pudieron experimentar en la vida cotidiana. Para María, su revelación fue profundamente personal y única, llevándola a la comprensión de que la vida continúa más allá de la muerte, y lo que realmente importa es el amor que damos y recibimos mientras estamos aquí. Con el impacto de la revelación, María sintió que su misión ahora era más clara. Debía compartir lo que había aprendido y visto. Esto nos lleva directamente al siguiente punto: la misión de regresar. Después de la revelación y la profunda transformación espiritual que María Valentina vivió, recibió un mensaje claro y urgente: volver a la vida y compartir lo que había aprendido con el mundo. La experiencia fuera del cuerpo, el encuentro con seres de luz, la conversación con Jesús y la comprensión de que su fe anterior no era suficiente para acercarla al divino, todo esto la preparó para un nuevo propósito de vida. No podía guardar para sí misma el conocimiento y las verdades universales que había descubierto. Este llamado para regresar a la vida terrenal es algo que aparece frecuentemente en relatos de SMs. Muchas personas que han tenido estas experiencias afirman haber sido comunicadas por seres espirituales o por una entidad divina, indicándoles que no era el momento de partir y que aún tenían una misión por cumplir. El Dr. Raymond Moody, una de las principales autoridades en SQMs, explica que para muchos individuos, este sentido de misión, de tener algo importante que hacer, es uno de los componentes más significativos de la experiencia post-muerte. Estas personas no solo sienten que no murieron por casualidad, sino que creen que su regreso a la vida es esencial para cumplir con un propósito mayor. Para María, esa misión estaba clara: transmitir el mensaje que ella había recibido, advirtiendo a las personas de que las prácticas religiosas superficiales, centradas en rituales y dogmas, no son suficientes para alcanzar una verdadera relación con Dios. Sentía que muchos estaban atrapados en creencias limitantes y no podían percibir la grandeza del amor divino que trasciende cualquier forma de ritual o templo. La misión de María era hacer que las personas se conectaran con la verdadera fe, que no depende de una doctrina impuesta,
sino que nace del amor genuino y de la búsqueda personal de Dios. Esta experiencia de regreso y de la misión dada a María refleja una de las características más impresionantes de las SMs, la transformación del sentido de propósito. El Dr. Pim Van Lommel, uno de los investigadores más respetados en el área de las SMs, afirma que aquellos que experimentan estas vivencias generalmente regresan a la vida con un sentimiento de urgencia y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. La mayoría se siente llamada a compartir lo que vio y aprendió, ya sea a través de conferencias, escritos o simplemente en sus interacciones diarias. Esta urgencia puede verse como una manera de contribuir a la evolución espiritual de la humanidad, llevando a las personas a repensar su propia fe, sus valores y sus comportamientos. El regreso de María no fue fácil. Enfrentó desafíos y resistencia de personas que aún seguían ciegamente los dogmas de la Iglesia, sin entender la profundidad del mensaje espiritual que ella había experimentado. Sin embargo, María estaba convencida de su misión y sabía que su viaje de transformación no era solo para ella, sino para todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y aprender de su experiencia. Su misión era despertar las conciencias y llevar a las personas a una comprensión más profunda de lo que significa vivir en verdad con Dios. La decisión de regresar al cuerpo físico y continuar su vida fue, para ella, una manifestación de amor y responsabilidad. Sabía que su misión no sería fácil, pero también tenía la certeza de que las revelaciones divinas recibidas durante su SM eran algo que no podría ser ignorado. María ya no era la misma persona que había entrado al convento años antes. Ahora llevaba consigo una nueva comprensión de la vida y la muerte, y estaba lista para ayudar a los demás a encontrar esa verdad también. Como señala la doctora Elizabeth Kubler-Ross, médica psiquiatra e investigadora, la muerte no es el fin, sino una transición que nos lleva a una realidad espiritual más amplia. María sabía que su misión, al regresar, era continuar trabajando por la evolución espiritual, no solo de su propia alma, sino de todos aquellos a su alrededor. Ahora, con el corazón lleno de compasión, María comenzó a difundir el mensaje que había recibido, convencida de que esta verdad transformadora no era solo para ella, sino para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. La experiencia de casi muerte la había preparado para ser una mensajera de luz, dispuesta a guiar a los demás en el camino del autoconocimiento y la verdadera fe. Con esto, no solo compartió el impacto profundo de su experiencia espiritual, sino que también se convirtió en un puente entre lo humano y lo divino, ayudando a las personas a buscar el verdadero propósito de la vida. Al igual que el Dr. Raymond Moody y otros estudiosos de las SMs destacan, aquellos que regresan de tales experiencias frecuentemente comienzan a ver la vida con nuevos ojos, comprendiendo que nuestro propósito mayor no está solo en acumular riquezas materiales, sino en buscar el amor universal y la conexión espiritual. Este es el legado de María Valentina, un alma transformada que regresó para iluminar el camino de los demás. Ahora que has profundizado con nosotros en las profundidades de estas experiencias espirituales y has visto cómo pueden redefinir nuestra comprensión de la vida, la muerte y nuestro propósito aquí, es hora de reflexionar. ¿Cómo se conecta esto con tu propio viaje espiritual? Todos estamos buscando algo más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, y a veces es necesario ir más allá de los límites de la razón para entender el misterio de la existencia. Desde el momento en que dejamos de temer a la muerte y abrazamos lo que ella puede enseñarnos, nuestra visión del mundo se transforma. A lo largo de este video, discutimos momentos de trascendencia, encuentros con la luz, revelaciones divinas y cómo estas experiencias pueden cambiar nuestras creencias más profundas. Ahora, imagina si pudieras, cada día, ver la vida con la misma claridad espiritual que estas experiencias proporcionan. ¿Cómo sería tu vida si actuases ya no con miedo, sino con la certeza de que hay algo mayor, algo más allá? Por eso, te invito a revisar este video siempre que sea posible. Cada vez que lo veas, una nueva capa de entendimiento puede revelarse para ti. Estas enseñanzas no son solo palabras sueltas, son invitaciones para una reflexión profunda sobre nuestra existencia y nuestro propósito. Al verlo de nuevo, podrías captar matices y detalles que no percibiste la primera vez, ampliando aún más tu conciencia.
Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, no dejes de hacerlo ahora. Nuevos Ecos Espirituales está aquí para guiarte en tu búsqueda de significado y claridad, para que, con cada paso, te sientas más cerca de comprender las verdades espirituales que esperan ser reveladas. No se trata solo de un viaje personal, sino de un viaje colectivo, donde todos podemos unirnos para crecer y evolucionar juntos. Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber, ¿qué aspecto de la experiencia de SM tocó más tu corazón? ¿Cómo pueden estas revelaciones impactar tu propia vida? Comparte con nosotros y juntos, continuemos esta conversación. La muerte no es el fin, es solo un paso hacia una nueva comprensión. Todos estamos buscando una verdad más grande, y tú, en este momento, eres parte de este viaje. Si estas historias te hicieron reflexionar, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos que hemos preparado para ti. Sigamos creciendo, aprendiendo y desentrañando los misterios de esta existencia, con más claridad, más fe y más amor. Y recuerda, la vida es un gran misterio, y tal vez la muerte sea solo el comienzo de una verdad aún mayor. Nosotros, aquí en Nuevos Ecos Espirituales, estamos aquí para ayudarte a descubrir esa verdad.